Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Alejandro nunca olvidaba el viento gélido que azotaba su rostro aquella noche en que escuchó el primer gemido. Había salido con la intención de recoger piezas metálicas de la vieja nave estrellada que todos evitaban por miedo a radiación o fantasmas de otros mundos. Pero para él, la soledad de los campos sin ley era mejor que soportar la indiferencia del pueblo. Las linternas colgaban de su cinturón, tintineando mientras apartaba planchas quemadas y restos de cables que parecían serpientes muertas. El gemido volvió, suave y tembloroso, apenas un susurro. Alejandro contuvo la respiración, aguzó el oído. Entre dos placas dobladas encontró un hueco apenas iluminado por una chispa intermitente. Entonces la vio. Parecía un cachorro humano, pero sus ojos eran demasiado grandes, plateados como mercurio vivo, y la piel tenía un brillo apenas perceptible bajo la capa de hollín. No tenía ropa, solo jirones pegados al cuerpo delgado, y en su pecho se adivinaban quemaduras pequeñas. Alejandro extendió la mano, dudando de si era real o un espejismo. La criatura no retrocedió. Lo miró fijamente, temblando de frío, con una mueca silenciosa que se transformó en un leve balbuceo cuando sintió el calor de su palma. Tranquila, susurró él, sorprendiéndose de la ternura en su propia voz. Ya te tengo. La levantó con cuidado. Era ligera como un saco de plumas, pero cada gemido le pesaba toneladas en el corazón. Alejandro se quitó su abrigo y envolvió el cuerpecito, ignorando la nieve que empezaba a caer y se pegaba a sus pestañas. Con pasos firmes regresó a su viejo camión, la sostuvo contra su pecho mientras el motor tosía y escupía humo negro. Durante el camino de vuelta, ella abrió los ojos apenas, mirándolo como si grabara cada línea de su cara. Cada bache en la carretera le arrancaba un quejido. Él murmuraba palabras rotas, pidiéndole que resistiera un poco más. Llegaron a su cabaña antes del amanecer. Alejandro encendió la vieja estufa de leña, calentó agua, buscó vendas, improvisó un pequeño lecho junto a la chimenea. No sabía nada de medicina alienígena, pero no podía dejarla morir en la oscuridad. Cuando le limpió la cara con un paño tibio, la niña abrió la boca y pronunció un sonido corto, gutural, que no era de este mundo. Alejandro sonrió, sintiendo un miedo extraño y una esperanza feroz que lo hizo jurar en voz baja. Te llamaré Luna, y no volverás a estar sola. Afuera, la ventisca aullaba, pero dentro, el calor y un susurro de respiración tranquila le devolvieron un motivo para seguir respirando él también. Luna dormitaba, abrazada a su brazo, y Alejandro supo, sin entender por qué, que su vida acababa de cambiar para siempre. Los años pasaron sin pedir permiso. Alejandro jamás había pensado en ser padre, pero cada día junto a Luna lo convencía de que la soledad era la peor de las muertes. La niña alienígena se convirtió en una chispa de luz que iluminaba cada rincón de la cabaña, cada trozo de su pecho endurecido por la vida. Aprendió a hablar mezclando palabras humanas con murmullos de su lengua natal, una cadencia musical que Alejandro escuchaba como si fuera un secreto contado solo para él. En las mañanas, cuando el sol aún no se asomaba, la pequeña se colaba en su cama, se acurrucaba junto a su pecho y balbuceaba frases incompletas mientras él la abrazaba medio dormido, sintiendo como ese calorcito suavizaba el filo de sus viejas heridas. Alejandro trabajaba recolectando chatarra y madera, arreglaba motores de granjas vecinas, todo con tal de volver antes del anochecer y encontrar a Luna esperándolo junto a la puerta. Ella se lanzaba a sus brazos, hundía la cara en su cuello y murmuraba una palabra que lo hacía olvidar el frío de la intemperie: papá. Las noches, sin embargo, guardaban sus propios demonios. Luna despertaba a veces empapada en sudor, con los ojos brillando como espejos de plata bajo la luz de la chimenea. Gritaba nombres imposibles de pronunciar, agitaba las manos como si apartara sombras. Alejandro se apresuraba a tomarla en brazos, meciéndola de un lado a otro, susurrándole promesas que ni él sabía cómo cumplir. Afuera, el viento golpeaba la madera podrida de la cabaña, pero dentro se escuchaba solo la respiración irregular de la niña calmándose poco a poco. Cuando por fin dormía otra vez, Alejandro la miraba largo rato. A veces creía distinguir en su rostro rasgos de alguien más, alguien que vendría algún día a reclamarla. Ese pensamiento lo hacía apretar los dientes, tragarse el miedo y reforzar los cerrojos de la puerta. Al amanecer, Luna siempre despertaba con una risa cristalina, como si nada hubiera ocurrido. Corría descalza por la sala, perseguía motas de polvo iluminadas por la primera luz. Sus manitas recorrían cada arruga del rostro de Alejandro mientras él se dejaba acariciar, sintiéndose viejo y joven a la vez. Había días en que ella se sentaba junto a la ventana, mirando el cielo con sus pupilas líquidas,
susurrando palabras que Alejandro no comprendía. En esos momentos, él contenía la respiración, temeroso de preguntar qué veía más allá de las nubes. Pero cuando ella volvía a buscar su abrazo, él sabía que, aunque el pasado viniera a tocar la puerta, Luna seguiría siendo suya, aunque fuera solo por un suspiro más. El pueblo empezó a murmurar historias sobre la niña extraña que no enfermaba ni lloraba como los demás. Algunos decían que traería mala suerte. Alejandro contestaba con el silencio y una mirada de acero. Para él, Luna no era una amenaza ni un error de las estrellas, era la única razón que tenía para levantarse cada mañana y acostarse cada noche sin sentir la soledad clavarse en los huesos. Y así, entre palabras inventadas, risas compartidas y pesadillas conjuradas con ternura, Luna creció en el único mundo que conocía, un hogar pequeño, con ventanas que se empañaban cada invierno, pero siempre lleno de un calor imposible de apagar. El día que Aísa llegó, la tierra entera pareció contener la respiración. Desde temprano, un viento raro barrió el bosque cercano a la cabaña, trayendo un murmullo eléctrico que erizaba la piel. Luna se había despertado antes del alba, sentada junto a la ventana, inmóvil, mirando hacia los árboles como si escuchara una canción antigua que solo ella comprendía. Alejandro la observaba mientras preparaba café y sentía un hormigueo de inquietud recorriéndole la espalda. No hubo aviso, ni ruido de motores, ni pisadas. Solo un golpeteo suave en la puerta de madera gastada. Alejandro dejó la taza temblando sobre la mesa. Luna giró lentamente la cabeza, sus ojos plateados reflejaban un brillo desconocido, mezcla de miedo y algo más profundo, como un reencuentro que la atravesaba de recuerdos. Alejandro abrió. Allí estaba, una figura alta, envuelta en un manto de tela negra que no parecía mojarse, aunque la llovizna caía en gruesos hilos sobre su capucha. El viento jugaba con los bordes del manto, dejando entrever piel translúcida, tatuajes brillantes como constelaciones vivientes y unos ojos gemelos a los de Luna, solo que más viejos, infinitamente más tristes y feroces. Aísa levantó el rostro, revelando una belleza que dolía mirarla de frente. Sus labios se separaron y pronunció su nombre como si lo hubiera llevado atrapado en la garganta durante siglos. Alejandro intentó hablar, pero su voz murió cuando Luna corrió desde atrás, empujando su pequeño cuerpo contra la pierna de la visitante. Aísa dejó escapar un gemido roto, cayendo de rodillas para abrazar a la niña. Entre susurros guturales, besaba la frente, las mejillas, las manos diminutas. Luna reía, lloraba, balbuceaba frases mitad humanas, mitad alienígenas. Él sintió que todo se disolvía alrededor. La chimenea, las paredes, el aroma a leña húmeda, todo se volvió un eco lejano mientras Aísa alzaba la mirada hacia él. No había odio en sus ojos, pero tampoco gratitud. Había posesión, un reclamo mudo de algo que siempre le había pertenecido. Ella es mi vida, dijo Aísa, la voz un susurro rugiente que vibró en su pecho. Has cuidado de lo único que me quedaba. Ahora viviré aquí. Con ella. Contigo. No pidió permiso, ni ofreció explicaciones. Se levantó, sosteniendo a Luna en brazos como si no pesara nada, y avanzó hasta el fuego, dejando un rastro de gotas de lluvia que parecían evaporarse al tocar el suelo. Alejandro permaneció en la puerta, sintiendo la humedad calarle hasta los huesos. Había protegido a Luna de tormentas, hambre, miradas maliciosas. Había levantado muros invisibles para esconderla del mundo. Pero nunca había imaginado que lo que más temía vendría buscándola con una sonrisa y una promesa silenciosa de no marcharse jamás. Mientras cerraba la puerta detrás de él, oyó la risa de Luna mezclarse con una melodía suave que salía de la garganta de Aísa, como una canción de cuna que hablaba de estrellas lejanas y juramentos incumplidos. Su corazón, encallecido de soledad y esperanza, palpitaba con la certeza de que ya nada volvería a ser igual. Y aunque aún no comprendía el precio, supo que estaba dispuesto a pagarlo, fuera cual fuera. Las primeras noches con Aísa bajo su techo fueron una mezcla de vigilia y sueños febriles para Alejandro. Durante el día, la casa parecía bendecida por una calma frágil. Luna correteaba entre ambos, enseñándole a su madre cada juguete improvisado, cada rincón que había convertido en su reino de infancia. Aísa reía, suave, como si cada carcajada desenterrara un pedazo de su antigua voz. Alejandro la observaba en silencio, sentado junto a la estufa, con las manos llenas de astillas y las uñas negras de tierra y grasa. La veía acariciar el cabello de Luna, peinarlo con dedos que se movían como pinceles sobre seda viva. La escuchaba murmurar historias que no comprendía, sobre lunas gemelas y ciudades flotantes, promesas de una patria de la que Luna era heredera sin saberlo. Pero cuando la niña caía rendida de tanto juego y risas, algo cambiaba.
Aísa se quedaba inmóvil junto al lecho improvisado, miraba a Alejandro desde la penumbra y en esos ojos se encendía un fuego distinto. No era ternura, ni gratitud, era una evaluación silenciosa, un juicio secreto que él sentía como cuchillos clavándosele detrás de los ojos. Una madrugada, después de asegurarse de que Luna dormía profundamente, Aísa se sentó frente a él, tan cerca que Alejandro pudo sentir el aroma de su piel, algo entre humo de maderas raras y flores que jamás había olido. No has hecho preguntas, dijo ella, sin rodeos, dejando que la frase se hundiera como un anzuelo en el pecho de Alejandro. Él desvió la vista, concentrándose en un tronco que chisporroteaba en la estufa. Su voz salió áspera, casi un gruñido. No necesito saber de dónde vienes. Ella está bien conmigo. Eso es lo único que importa. Aísa rió, una risa breve que parecía llevar siglos encerrada. Se inclinó hacia él, tan cerca que su sombra devoró la luz del fuego. La cuidaste mejor de lo que yo pude. Pero no quiero que sigas pensando que tienes derecho a quedarte solo con la mitad de lo que es mío. Alejandro sintió la garganta seca. Los dedos se le crisparon sobre la rodilla. ¿Qué significa eso? Aísa ladeó la cabeza, como si estudiara la forma exacta de sus miedos. Sus ojos se suavizaron apenas cuando murmuró. Significa que si ella va a vivir entre humanos, yo viviré contigo. Aquí. A tu lado. No me apartaré otra vez. Y no permitiré que nadie más intente arrebatárnosla. Él quiso discutir, exigir explicaciones, pero entonces ella deslizó una mano sobre su pecho. La calidez de su palma traspasó la tela raída de su camisa y llegó directo a un corazón que no recordaba haber latido tan rápido. No temas, Alejandro. Su voz se volvió miel espesa, un conjuro implacable. Tú eres parte de esto ahora. Te guste o no. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado con furia. Dentro, el silencio se cargó de respiraciones contenidas y miradas que ardían como brasas. Alejandro se odiaba por lo que sentía en ese instante, por lo que ardía bajo su piel cada vez que Aísa estaba tan cerca. Al volver la vista hacia Luna, profundamente dormida bajo la manta que él mismo remendaba cada invierno, comprendió con un nudo en la garganta que la llegada de Aísa no solo había traído respuestas. También había abierto puertas que ya no podría cerrar sin quemarse por dentro. Cuando se levantó para apagar la lámpara de queroseno, Aísa susurró su nombre como si lo saboreara en la lengua. Entonces supo, sin espacio para dudas, que su mundo, pequeño, simple y seguro, había muerto la misma noche en que aquella mujer tocó a su puerta. Y lo que nacía en su lugar estaba vivo, vibrante, y peligrosamente hermoso. El invierno se fue deshaciendo en charcos de barro y amaneceres brumosos. La cabaña, que había conocido tantos silencios, respiraba ahora un pulso nuevo, risas, discusiones susurradas y el crujido constante de pasos que nunca estaban quietos. Alejandro trabajaba más que nunca, reforzando el techo, agrandando la despensa, revisando el generador que siempre fallaba en las peores noches. Aísa le ayudaba sin decir una palabra, observándolo de cerca, aprendiendo cada herramienta, cada truco para domar la madera y el metal. Pero bajo esa rutina crecía una tensión que ni el sol primaveral conseguía derretir. Cada vez que Alejandro despertaba, encontraba a Aísa sentada a su lado, despierta, mirándolo dormir como si estudiara sus sueños. A veces, mientras se lavaba la cara en el pozo, sentía su presencia detrás, casi rozándolo, la respiración lenta y cadenciosa como un animal que acecha sin prisa. Luna parecía ajena a todo eso. Jugaba entre los sauces, tejía coronas de flores para ambos y llenaba la casa de dibujos extraños, círculos que se entrelazaban con figuras que Alejandro no sabía si eran planetas o símbolos sagrados. Cuando preguntaba, la niña reía y cambiaba de tema, como si no pudiera o no quisiera explicarse con palabras humanas. Una noche, mientras la bruma se condensaba sobre la tierra húmeda, Aísa se acercó a la puerta con gesto alerta. Alejandro, que afinaba el filo de un viejo cuchillo, se tensó al verla erguirse como un halcón. Luna dormía junto a la estufa, envuelta en una manta bordada por ella misma. No salgas, ordenó Aísa, y sus ojos destellaron con un brillo interno que Alejandro había visto solo una vez, la noche en que la encontró. Un zumbido bajo, apenas perceptible, empezó a llenar la cabaña. Un temblor recorrió el suelo, desplazando motas de polvo de los rincones más viejos. Alejandro se incorporó, empuñando el cuchillo, sintiendo que la hoja era ridícula frente a la amenaza que intuía. Aísa giró la cabeza, sus cabellos flotaron un segundo como bajo el agua. Vinieron por ella. Por mí. Por todo lo que somos. Antes de que Alejandro pudiera preguntar, un golpe sordo sacudió la pared de atrás. Madera astillándose, polvo cayendo del techo.
El temblor se hizo rugido. Aísa le lanzó una mirada ardiente, cargada de una promesa feroz. «Protégenos. No me dejes sola otra vez». Se lanzó hacia la puerta, abriéndola de par en par como un animal que libera su encierro. La niebla nocturna se tragó su figura, iluminada por ráfagas de energía que parecían relámpagos vivos. Alejandro sintió un miedo tan profundo que se le ancló en los huesos, pero sus pies se movieron por instinto. Corrió hasta Luna, la cargó sin miramientos y buscó refugio detrás de la mesa pesada de roble. Los gritos de Aísa se mezclaban con un idioma imposible. Entre la bruma, figuras se movían, sombras armadas de lanzas que chisporroteaban un veneno azul. Cada golpe de Aísa era un estallido de luz y carne quemada. Cada quejido ajeno lo hacía temblar por dentro. De pronto, uno de ellos, más ágil que los demás, se descolgó por la ventana rota, cayendo justo a espaldas de Alejandro. Luna despertó gritando su nombre, la vio temblar entre sus brazos. El hombre se alzó, levantando el cuchillo sin pensar, clavándolo hasta sentir la resistencia del hueso. El invasor se retorció, lanzó un chasquido que reventó sus oídos, y cayó a sus pies, humeante, dejando tras de sí un hedor metálico. El tiempo perdió forma. Gritos, relámpagos, golpes contra la madera, el crujir de las bisagras vencidas. Alejandro sintió la sangre tibia chorrear por sus dedos, ajena y suya a la vez. Sobre todo, escuchó la respiración agitada de Luna, oculta contra su cuello, y supo que no soltaría ese pequeño cuerpo aunque el mundo se derrumbara a su alrededor. Cuando la puerta finalmente se abrió de golpe, no fue un enemigo quien la cruzó, sino Aísa, empapada de sudor y con una herida profunda en el hombro izquierdo. Detrás de ella solo quedaba silencio, humo y cuerpos caídos como muñecos rotos bajo la luz de la luna. Aísa se arrodilló frente a él, tomó su cara entre manos temblorosas y besó su frente con un fervor casi animal. «No volverán esta noche», susurró, con voz desgarrada. «Porque ahora saben que tú también eres uno de nosotros». Alejandro, cubierto de sangre y temblores, apretó más fuerte a Luna. Y mientras la oscuridad cedía ante el canto lejano de los grillos, entendió que la batalla no había terminado. Solo acababa de empezar. «Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras». El amanecer se alzó sobre un campo de vapor y cenizas húmedas, pintando la tierra de tonos cobrizos que escondían los rastros de la batalla. Alejandro respiró profundamente, sintiendo el ardor en cada costilla rota, en cada músculo entumecido. Aísa estaba arrodillada junto a él, con el cabello pegado a la frente, la herida del hombro vendada de forma improvisada con un trozo de su propio manto. Luna, exhausta, dormía envuelta entre ambos, con una mano pequeña sujetando la camisa rasgada de Alejandro, como si temiera que al soltarlo todo se desvaneciera. Por un instante, Alejandro se permitió cerrar los ojos. Sintió el peso de la niña, el calor del cuerpo de Aísa apoyado contra su costado. Todo su mundo estaba allí, respirando a su lado, a salvo. Y aunque la sangre seca en sus manos contaba la historia de una noche infernal, en su pecho solo quedaba una calma que nunca antes había conocido. Aísa abrió los ojos primero, buscando su mirada. No hubo palabras. Solo un roce lento de su frente contra la suya, un gesto de reconocimiento más antiguo que cualquier promesa. Alejandro alzó la mano y acarició su mejilla. Sintió, por primera vez sin miedo, que aquella mujer ya no era la extraña que había irrumpido en su soledad, sino la guardiana de lo que más amaba en este universo. Cuando Luna despertó, lo hizo murmurando su nombre y el de Aísa como si fueran parte de la misma canción. Se incorporó entre ambos, abrazándolos con toda la fuerza que su cuerpecito permitía. Los ojos plateados brillaron bajo la luz del sol, reflejando una inocencia intacta pese a todo lo ocurrido. Afuera, el bosque parecía renacer. Los árboles goteaban rocío. Pájaros invisibles ensayaban sus cantos entre las ramas. Aísa se levantó con lentitud, ayudando a Alejandro a ponerse de pie. Juntos limpiaron la cabaña, enterraron los cuerpos enemigos más allá del claro, borraron rastros de una noche que ya era historia de familia y supervivencia. Días después, mientras Alejandro reparaba la cerca destruida, Aísa se acercó sin hacer ruido, cargando a Luna en sus brazos. La niña dormitaba con la boca entreabierta, ajena a la conversación que sus padres estaban a punto de tener. Aísa lo miró de frente, sosteniendo su mirada sin parpadear. Tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. No soy solo una madre buscando a su hija. Soy alguien que eligió quedarse. Y quiero quedarme contigo. Alejandro dejó caer el martillo a la tierra húmeda. Sintió la voz de Aísa abriéndole grietas donde antes había muros. Acarició la mejilla de Luna y después se atrevió a tomar la mano de Aísa.
La sintió firme, caliente, tan viva que le dolió comprender cuánto la necesitaba ya. Entonces, en ese patio medio reconstruido, bajo un cielo sin amenazas ni humo, Alejandro la besó. Fue un beso torpe al principio, pero se hizo profundo, cargado de todo lo que no habían dicho cuando el miedo era más fuerte que el deseo. Aísa respondió con la suavidad de una tormenta domesticada, envolviéndolo con su perfume a tierra mojada y mundos lejanos. Luna se removió entre ambos, abrió los ojos soñolientos y rió, un sonido puro que los devolvió a la certeza de que todo lo que importaba estaba allí, entre esas manos enlazadas. Pasaron semanas y la rutina volvió, aunque ya nada era igual. Alejandro enseñó a Aísa a cultivar la tierra, a reparar techos, a manejar herramientas humanas. Aísa enseñó a Luna a leer las estrellas sin miedo, a recordar su lengua natal, a ser valiente. Cada noche dormían juntos, entre susurros que tejían futuros donde ya no existía la soledad. Nadie volvió a buscarlos. Algunos rumores decían que la reina perdida de un clan estelar se había refugiado entre humanos, protegida por un hombre sin corona pero con un corazón tan vasto como una galaxia. A ellos no les importaba. En esa pequeña cabaña, entre los bosques vivos y los cielos despejados, se quedaron para siempre. Juntos. Padres y niña. Tierra y estrella. Carne y fuego. Una familia improbable, perfecta, forjada en el filo de la guerra y sellada para siempre en el calor de un hogar que ni el universo se atrevió a romper de nuevo. Y así, cada vez que la luna llena aparecía sobre sus cabezas, Luna reía y señalaba hacia el cielo, mientras Alejandro y Aísa se abrazaban sabiendo que, pasara lo que pasara, jamás volverían a estar solos.